Saludos, saludos para todos los que nos pueden ver. Aquí tenemos a nuestro invitado especial, Fred Espinal, Yay, el fundador y dueño de Espinal Puro. chicken Freddy, legs, baby. saludos. Encantado, familia. Encantado de tenerlo por Saludos, aquí. saludos, hermano. Bienvenido, bienvenido. Encantado, encantado. Saludos, Aquí. Espinal. ¿Qué tú fumas ahí? Este regalo que me hizo Espinal. Ajá. ¿A ti te A ver, llegó? a ver, enséñalo, a ver, ábrelo. ¿A ti te llegó uno? ¿Cómo? Y cargado. Oye, lo trata mejor que el dueño de la compañía, él. Ajá. Nice. Oye, Fred, aquí yo me voy a fumar el gallo coronado de los tuyos. Yeah. A ver que los muchachos compartan ahí qué va a fumar cada uno. Yo me voy a fumar un gallo coronado también. Estamos en esa. El maduro, lo ven en el medio. Yo El estoy maduro. igual, papi. Maduro. El maduro. Chicken legs. Ok. Ajá. So, ¿Y tú, Rodel, qué vas a aprender? Voy a empezar con esta belleza. El Habano. Empezó seguro. Voy a empezar con esta belleza. Empezó seguro. Tú sabes Bueno, que Fred. los cigarros que ustedes están fumándose ahora mismo no van a ser ninguno igual. Ya a partir de un par de meses, ¿verdad? ¿Le vas a cambiar las ligas a la línea tuya? Nah. Voy a poner un poquito más potente. Le vas a añadir más fortaleza entonces. Candela, papi. ¿Ya? Va a reajustar, O sea, va a viene reajustar la liga. viene con más fortaleza. Sí, lo que pasa es que la forma de mercadeo mío fue un poquito diferente a los demás. Hay personas que empiezan el negocio y de una vez empiezan ¡boom! Fuerte, pero Claro. para alguien, vamos a suponer, voy a usar a uno de ustedes de ejemplo, vamos a suponer Rodel, que está acostumbrado a fumar X y compañía. Para él dejar X y compañía y hacerme caso a mí va a ser muy difícil porque ya está centralizado en esa marca. So, yo lo que empecé fue que empecé a comercializar a las personas que estaban empezando a fumar cigarro y que eran, tú sabes, que apreciaban el tabaco, pero no podían venir con esa, tú sabes, con esa presión, como hay mucha gente que viene, eso no es mi enfoque. Mi enfoque es tratar de llegar a la gente y que a través de esa gente le vaya llegando a gente como Roidel que fuma cigarro fuerte. Y ya después le damos algo más, tú sabes, más potente. El chicken legs. ¿Sí, chicken legs? Chicken legs es el cigarro más fuerte que yo tengo ahora mismo. Está bien. Ven acá, Fred, y háblanos un poquitico del Chicken Leg, más o menos qué liga tiene. Tú sabes que Chicken Legs, bueno, que estaba supuesto venir primero que está aquí, yo tengo el t-shirt, Chicken Choker. Exacto, Chicken Choker. So, si te das cuenta, ahí está Chicken Choker, míralo ahí. Ahí está la gallina. Atrás. Entonces, después que la gallina le muestra la patica, la va a ahorcar. ¿Tú sabes cómo es? Ahí. Ya te entiendo. Ya planificar la vuelta. Exactamente. So, Chicken Legs, yo lo tenía ahí y digo, wow. O sea, el Longsdale, yo lo tenía en la factoría y digo, you know what? Como me está tomando un poquito más de tiempo para Chicken Choker, vamos a sacar ese que diga Chicken Legs. Y algo me vino a la mente sobre el diseño, que el diseño de la banda tiene la patica de la gallina. ¿Sí? Yeah. So, la patica de la gallina. Entonces, este cigarro tiene corojo, tiene Criollo 98, capa Habana, y capote HBA. ¿Ya? No le hace falta más nada, yo creo, el cigarro. Aquí no le hace más nada. Yo soy ¿No te una hace persona falta? que a mí me gusta fumar los habanos y este cigarro para mí está perfecto, man. Yeah. De verdad, Bueno. hiciste un trabajito bien con este cigarro. Tiene ese saborcito de amado. A mí no, tú sabes que yo soy una persona que nunca hablo de las notas del cigarro. Sí, tú eres como muchos de nosotros, no somos muchos de hablar de notas de cigarro. Nah. O sea, que no me gusta como, por ejemplo,
hay personas que dicen, oh, tú vas a tener esta nota. El paladar tuyo es diferente al mío. Ajá. So, yo no, Claro. Así mismo. Lo que le puedes conseguir tú con el paladar tuyo, la otra persona a lo mejor le consigue otro tipo de nota y al final varía, bro. Muy diferente. Claro. Y Freddy, entonces ¿cuándo crees que el Chicken Choque ya lo pueda sacar al mercado? Chicken Choker estimo como en eso de, como en julio más o menos, maybe. Para verano. Yeah. Porque por ahí viene la revancha de la gallina también. Pues tú tienes la gallina y los gallos locos, Espérate, lo que pasa, oye, ¿tú sabes de dónde me vino esta idea? Digo yo, I'm like, you know what? Yo quiero algo como un comic series. O esto, cuando tú compras, ya te diste cuenta, ¿verdad, bro? Que esto es un sticker. Exacto. So, esto como parte como si fuera un cómic, pero de cigarro. Ajá. So I just, you know, something new, good, something man. different. Yeah, definitely, man. Hay que Vean Pero ya acá, se acabaron, ¿verdad? Ya se acabaron todos. Yeah. Y no viene una segunda parte ni nada, para los que se quedaron sin ellos. Sí, la segunda parte va a estar más buena que la primera también. So, por ahí viene. Por ahí viene, porque le hicimos algo a la capita, tú sabes, para limpiarla mejor, tú sabes. So, yo dije, vamos a hacerle a esta segunda parte. So, I don't really, you know, ya cuando tú te lo fumes de nuevo, ya tú vas a saber lo que es. Yeah. So, viene, yo voy para Dominicana un par de días. So, next week, 2 weeks. Yeah. 2 weeks. Yeah. Freddy, let me ask you a question, Freddy. Antes de tú comenzar a hacer los propios cigarros tuyos, ¿qué tú fumabas anterior? What did you like to smoke before? I used to smoke lo que aparecía, no mentira. I used to like, el primer cigarro que yo me fumé fue un Romeo y Julieta. Yo creo que era como el que venía en el tubito blanco. Sí, ajá. Ese fue el primero que yo compré en el aeropuerto. Entonces los cigarros yo los fumaba, era como cuando tenía algo como como algo de éxito, por ejemplo, si me graduaba de la universidad, Navidad, cumpleaños, así. Yo no lo fumaba como lo fumo ahora. A mí yo me entré más en el cigarro fue cuando yo empecé, porque a mí siempre me ha gustado la formalidad. Okay. Aunque yo me gusta relajar mucho, entonces que yo soy relax, yo soy chill. Pero siempre me gusta la formalidad de la persona como vestir, you know, like nice and, you know, formal. Y que una persona de una edad, por ejemplo, cuando yo empecé a fumar, yo tenía 21 años, obviamente, ya a los 21. Yo pude sentarme con una persona mucho mayor que yo y encontrábamos common grounds, o sea, encontrábamos algo común para poder dialogar. Pero aprende. Ven acá. O sea, que te gustaba la elegancia. Pero ¿viste los gorros? ¿Qué hago? ¿No viste la sombrero? Ajá. Ven acá, Freddy, una pregunta. ¿Y por qué el gallo, man? Tú sabes que el gallo no fue ni idea mía. ¿Y de quién fue la idea? Del hermano mío, que es menos dominicano que yo. ¿En serio? El hermano mío es gringuito. You know, bien, you know, yeah. Y un día estamos diseñando en la banda, y la banda, yo quería ponerle EP, right? Entonces, en la E quería poner una corona. All right. So, él me manda me envía como un diseño de PowerPoint, oye bien, de PowerPoint. No sé qué es lo que estaba haciendo, que estaba usando PowerPoint. Y me dice yo, hey Fred, I think this will be great with your cigars. And I'm like, and yo lo miré, y yo, un gallo con la corona elevada. El gallo simboliza mucho lo latino. Vamos con eso, vamos a darle. Entonces si tú te acuerdas, no sé si tuviste el primer anillo mío, que el primer anillo mío no tenía el escudo así como ese. Ajá. El primero como ovalado. Okay. So yo dije, no, este anillo hay que darle otro vamp.
otro revamp, you know, Exacto. so, you know, so ahí el gallo simboliza a nosotros la pelea que damos día a día como latinos para llegar, tú sabes, para obtener nuestras metas aquí en Estados Unidos, tú sabes. Y la corona significa que es royalty, o sea, el escudo significa que no somos fácilmente influenciados. Sí. Está bien. No, porque es una pregunta que nos estábamos haciendo nosotros. ¿Y por qué el gallo? Tú sabes, al final Yo no soy gallero. Todo tiene significado. Yo no soy gallero, por si acaso. Yo creía que tú peleabas gallo, ¿era? Y Yo pensaba que sí. Tú querías poner a la gente a pelear, ¿era? Desde cuando fumaba los cigarros tuyos. Yo no soy gallero. Si tú supieras que cuando yo voy allá a RD con los t-shirts y todo eso, la gente dice, yo, pues tú eres gallero. ¿Y de qué traba? Digo yo, ¿qué es eso, traba? Eso es grande allá, Entonces le empecé a hacer empecé a es bien comercial el gallo, es bien comercial. So, la forma Oye, el gallo de aquí se ve elegante el gallo como que bien paradito, ¿me entiendes? Con el piquete. No se ve, bueno, como mira acá. Sí, se ve ahí con estilo. Man, dale como con actitud, papá, con actitud. Sí, con flow. Con carácter. Con carácter. Hey. Oye, Fred, y de todas las ligas que tienes, de todas las ligas que tú tienes, ¿cuál fue la primera liga que tú hiciste? ¿Cuál fue la que lanzaste al mercado? Tú sabes, yo empecé con 3. Que fue el smooth, el medium y el maduro. Por eso que se llama medium, porque era el número 2 de 3. So yo empecé con el Connecticut, con el Habano y con el maduro que ustedes tienen a la mano. Por el maduro era un poquitito más suave. Ese maduro que ustedes tienen me gusta porque el dulzoncito tiene un poquito de pepper, tú sabes. Por eso que me gusta el cigarro. No es un cigarro como el típico maduro, que es un cigarro que como que muy fuerte. No, it's a feel good cigar. Oye, los cigarros míos son como soul food para sentirse bien. Claro. Son cremosos. This is feel good. No, el gallo coronado, te digo, el gallo coronado no está donde yo lo quiero todavía. El gallo coronado le hace falta un poquito, como dijo Roydel, me llamó un día y dice, oye, el gallo coronado, si tuviera un poquito más de fortaleza, mira, papá, porque entonces el sabor y eso, tranquilo que te lo voy a dar, como dice. Pero el cigarro, este es el gallo coronado y tiene muy buena construcción y tiene un muy buen tiro, ni muy apretado ni muy suelto. Está muy bien. No, pero estoy de acuerdo con lo que dice Fred, que un poquitico más de fortaleza, este tabaquito, bueno, el nombre lo dice, el gallo coronado, es el que debe estar ahí, ¿tú me entiendes? So, el espuela que se está fumando Roydel es un poquito, está ahí, o sea, es like a medium plus cigar que está perfecto. So, ese cigarro, el cigarro maduro, espuela y gallo coronado, van a tener, los 3 van a ser más altos ya. So, los primeros 2 los voy a dejar igual. So, Espinal, pregunto, ¿vas a reajustar la liga de la que tienes, del gallo coronado, o vas a hacer liga nueva? ¿La vas a subir reajustada? La voy a subir, la voy a subir y voy a sacar ahora un lancero también que se va a llamar Feather. O pluma, no sé si le pongo pluma o lo pongo a Feather, no sé. Nice. Ok. So, por el lancero está en la misma línea de este, hermano. Del chicken leg, más o menos en esta misma línea. Ese picantico, Algunos de los que están ahí tienen ese Feather preparado para fumarlo. Mira la construcción de ese tabaco, mira. Ajá. Mira eso.
Tú sabes que cuando yo empecé este negocio, yo tenía negativo 100%. Yo estaba en el negativo 100% de conocimiento del tabaco, ¿verdad? Okay. O sea, yo no sabía nada. Ahora estoy en cero, pero antes estaba en negativo 100, pero ahora ya llegué a cero. Ya. Todos los días se aprende, todos los días se aprende. O sea, que no te metiste al negocio, brother, no te metiste al negocio por pasión, sino te metiste por dinero o algo así. No, mami, pues todavía no tengo dinero. Bueno, pero está en el juego, ¿me entiendes? Está en el juego. No, pero a mí me gusta, como te dije, a mí me gusta por la clase. Por la clase de gente que atrae el cigarro. Porque tú puedes ser una persona atrás de la calle, vamos a suponer no tener mucha educación, pero una persona respetuosa. Entonces, el cigarro atrae respeto. So, como yo siempre he dicho, todos los problemas se resuelven con una sola palabra. Exactamente. Ve acá, Freddy, ¿y qué tiempo ya llevas ya con tu cigarro? ¿Qué tiempo llevas en el mercado? Yo registré la compañía en abril de 2019 y empecé a vender en octubre de 2019. Wow, bro, eso fue antes del COVID. Justo antes del COVID. So, lo que me ayudó mucho el COVID fue el COVID, porque yo me junté utilicé los DJ como medio de mi. Oh, that's smart. So, todo el mundo estaba en la casa. Don Miguelo siempre estaba con un cigarro en la mano. El mismo gallo coronado, el mismo gallo coronado, en la escuela. Entonces, si tú ves los anillos que estaban antes durante la pandemia, muchachos, tú no dirías que esos son cigarros míos. Tú dirías, ¿qué es esto? You know? Wow, brother. So, nosotros empezamos en el 2019 cortando los anillos con tijera. Wow. Old school. So let me tell you something. El que me estaba diciendo a mí que sí por el dinero. Oye, papá, cuando yo empecé esto, yo tenía $500 en el banco. Mira, vaya. Ahora tengo 200, pero ahí vamos. Quedan 300 en inversión. Está en el juego. Eso es lo importante. Sí. No, pero de verdad está tirando buen cigarro al mercado, tú. Está tirando buen cigarro. También mira esa construcción. Tú sabes que yo creo que yo vengo de una formación militar, right? So, mi papá era mayor de la Fuerza Aérea de aquí de Estados Unidos, era piloto. Me entré en la institución de la policía y también soy architectural drafter. So, el ojo mío, desafortunadamente, tengo un ojo que cuando tú pones algo y si pusiste una línea mal puesta, yo te voy a decir, hey, pusiste la línea mal puesta. Y tú me vas a decir a mí, de todo eso, ¿tú viste eso? Y yo, sí, señor. So, yo le presto mucha atención yo creo que el cigarro más feo que yo he hecho es este que está aquí. Le prestan mucha atención a los detalles. I pay attention to detail all the time, bro. Todo el tiempo. Atención al detalle. Eso no hay cigarro feo. Feo es el que se lo fuma. También. No hay cigarro feo, hermano. También. Mira, yo puse el otro día un Connecticut del original es mío y un Connecticut que estábamos trabajando en la factoría. Y yo le pregunté a la gente, hey, ¿cuál es el cigarro original mío? Y pudieron decirlo. Digo yo, concho, pero esta gente tiene el mismo ojo que yo, lo va a contratar. Real, lo pudieron distinguir. Digo yo, ¿cómo tú distingues este cigarro? Porque se parecen casi igual. O sea que si tú lo tiras por ahí, no te vas a dar cuenta cuál es. Exacto. Fred, una preguntita. ¿Piensas en un futuro hacer un tabaco de Nicaragua? Ahí hay un hombre que estuvimos conversando a ver si podemos hacer una colaboración. Por ahí uno que está como para acá, ¿cómo es? No sé. El que tiene la barbita. El que tiene el gallo. Es un gallo que tiene el gallo. No, mira, René, ¿qué tiene que decir eso? Yo tengo material de Nicaragua ya en la tabacalera. Yeah. Yo uso capa
capa a Nicaragua. All right. Ok. Yeah. Pero tú sabes. Yo te iba a hacer esa pregunta ahora mismo, te iba a decir, ¿tienes pensado alguna colaboración? Porque tienes muchos paisanos de Dominicana que hacen tabaco. Y yo te iba a preguntar eso mismo ahora, ¿tienes pensado hacer una colaboración con alguien? Te digo, te voy a decir algo y no te miento. Yo conozco poca gente en este negocio. ¿Sí? Yo me enfoco tanto en lo mío que a mí ahora cuando tú vienes delante de mí yo te saludo y te trato como un rey, pero si yo no tengo nada que buscar para otro lado. Ahora, si alguien me introduce y dice, mira, fue este fulano de tal, ahí sí, pero yo casi no tengo conversaciones con nadie. Yo tengo ahí, porque muchas veces me ha pasado en algunos shows, por ejemplo, que yo hago, que quizás lo hago con otra gente, y se siente como un poquito como, porque yo traigo, tú sabes que cuando yo hago los shows yo traigo todo, ¿verdad? Claro. Yeah, yo traigo la trompeta, yo traigo todo. Yo traigo hasta el trompista yo traigo. Y si el trompista no funciona, busco el elefante para que me funcione también. Olvídate Freddy, una pregunta, hermano. Hey, una que son caras. Dale. Ya que entraste en la industria y estás jugado en tu línea de tabaco, ¿qué te inspiró a decir, cómo yo puedo crear algo que represente mi marca y que sea tan exclusivo? Llamativo. Sí, bueno, tú sabes que eso yo no lo registré y ya aparece, ya tú sabes que por ahí. Yo te digo, cuando a ti te presentaron este proyecto, tú has dicho, nada. Ya eso está por ahí regado, muchachos. Hay gente que yo he visto que tienen una clase de aire de eso. Digo yo, mira qué cosa. No, yo nunca he visto ese aire, le digo. Tú sabes que lo bueno de ser vago, no mentira. Lo que uno tiene mucho tiempo en la mente. Él dice que el vago piensa todo, no mentira. Yo empecé me puse a mirar lo que hacía falta en el mercado. Right? So hay mucha compañía, y ustedes son testigos, que hacen lighters y hacen lighters plásticos, hacen cositas, tú sabes, de esas de $2. Sí, exacto. Si le voy a poner mi nombre a algo, tiene que ser bueno. Yeah, esa es la verdad. Y no soy como Goya, pero sí, tiene que ser bueno. Así es. Yeah, esa es la verdad. Sí. Pero ese lighter es bien original. Ese lighter es bien original. Claro, 100%, papi. Está bien diferente. Porque yo no lo he visto en ningún lado. De este no hay tampoco, papá. Y eso te iba a decir ahora también. Eso es bien original. Tú eres el único que yo he visto. El único. Busca algo así también. Ajá. Está bonito. Bueno, ¿a quién le damos el mérito del diseño de todos los souvenirs? A Yolanda. Yo sabía que ahí había un toque femenino. No, Yolanda. Pero la esposa, ¿cómo se llama? Ana. Ana, yo sabía que era algo con A. No, yo digo Yolanda, yo me pongo a joder con la gente, digo Yolanda, dice, ¿quién es Yolanda? Yo. Freddy, una pregunta, Freddy. If you had to do it all over again, si lo tenía que hacer de nuevo, what would you do differently? Good question. I didn't think about that. Now you know what it is, because you said que tú no sabías nada de tabaco, tú no sabías nada. ¿Qué hiciera tú diferente ahora que ya tú tienes 3 años metido en el negocio? Tú sabes, yo me fumo los cigarros de otras marcas, porque yo mayormente apoyo a las marcas pequeñas. Si yo voy a un cigar lounge, yo me fumo los cigarros por ejemplo, si cualquiera de ustedes saca con una marca y yo la veo, yo voy a comprar esa marca. Yo no voy a comprar uno de esa marca grande. Ellos no necesitan ayuda ya. Sí. Ellos no necesitan ayuda. Sí. So,
es difícil porque como yo no me pongo, como que yo nunca me he puesto como nunca me he enfocado como lo que hacen los demás. Ahora, algo que yo haría diferente, yo, así como ustedes me ven, yo soy medio shy. Medio penoso. Yo soy medio tímido, así como ustedes me ven. Tímido. Ajá. Sí. Wow. En eso, como que wow. No, mira, para yo estar en la cámara, es difícil, para yo estar en una cámara metido, papá. O sea, como alguna gente que le sale natural de hacer cosas, no, yo soy payaso, así como entre ustedes, no, yo puedo ser, ya tú sabes, el payaso del coro. Pero en la cámara, como yo soy muy reservado. Yeah, yo soy muy reservado. Ahora, si estamos nosotros en un coro en una casa, va a ver el mundo, vamos por encima. Pero en la cámara, ante la gente, entonces eso es lo que está vendiendo hoy en día, la payasería. Bueno, sí. No sé si lo digo así o no. Sí, bueno, es verdad, papi. Es verdad, eso es lo que está trayendo. Entonces, si te das cuenta, esto no viene, esto es lo más, ya tú sabes que yo he hecho de esto. Por esto es algo funny, eso por el comic, you know what I'm saying? Pero tú no me ves a mí haciendo lo que era con eso, tú sabes. Yo mantengo una línea como en el medio. Entonces hay mucha gente que van así. Entonces a mí me gusta mantenerme en el medio. ¿Por qué? Porque quizás aquí hay uno de ustedes que quizás no le gusta charlatanería. Es verdad. Todo el mundo le gusta, todo el mundo mira, ok, sí, se ve bien, está chévere, está haciendo la cosa bien hecha, tiene un accesorio bien bonito, pero tú no me ves a mí con esa monería como hacen alguna gente. Entonces, esto no es una juca, esto es un tabaco donde lo tocan 140 y pico de gente, mano, para poder llegar aquí. So, yo le debo el respeto a toda esa gente. Exactamente. Pero vuelvo y te repito, y yo no vengo de este mundo del tabaco, pero lo entiendo, lo estudié al punto de la historia y todo eso, so. No, está bien. Ahí te respondí. Yo creo que haría quizás, maybe tuviera un poquito más en las cámaras, tú sabes, tal vez eso. Pero después de ahí. No, but one of the things, una de las cosas que me gusta de ti, que yo le estaba diciendo a Yole, que tú siempre estás disponible para todo el mundo. You always answer everybody. Tú siempre estás en los lives metido. So, y a mí me gusta eso, porque tú siempre, cuando yo te mando un mensaje, a los 3 minutos ya tú me estás respondiendo. Yo digo, pero este chamaco no duerme. Yo le digo a la gente, aquí viene el cuento fumar. Perdón, sigue. No, está bien. No, sigue. Oye, que aquí vienen personas a fumar que me llaman, porque yo tengo esta área aquí de la casa para fumar. O sea, todavía no lo he terminado porque no he tenido tiempo. Tengo todo el material para terminarlo, lo que es esa cosa del techo, todo el extractor. Entonces hay personas que me dicen, ¿hasta qué hora tú estás despierto? ¿Hasta qué hora te están abiertos? Digo yo, no te voy a decir esto relajando, pero es verdad. Si yo estoy despierto hasta las 2 de la mañana, tú puedes venir hasta esa hora. So, yo siempre le he dicho a la gente, el día que yo me convierta en muy grande para no poder prestarle atención a uno de las personas que me solicitan, significa que tengo que hacer otra cosa. O buscarme una persona que lo va a tratar a esa persona, a ustedes, igual o mejor que yo. Exactamente. Eso mismo que te estaba diciendo Rafi ahora, que lo hemos hablado. Yo digo que es muy importante, como dueño de marca, la interacción con tus seguidores, que al final son tus consumidores, son tus clientes, porque al final una persona que haya podido interactuar contigo, aunque sea un hola, aunque sea lo que sea, un buenos días, lo que sea, ya le da otro significado a la hora de fumarse tu tabaco, ¿me entiendes? Y es triste ver que muchos dueños de marca no piensan igual, ¿me entiendes? Yo entiendo que si el día de mañana tú crecieras a un nivel de eso súper grande, como tú dices, yo tuviera a alguien, aunque sea un representante, alguien que te va a dar el mismo trato como si estuvieras hablando conmigo, dueño de la compañía, y debería ser así, pero bueno. Sí. Y si no le da el mismo trato, pues seguiremos buscando hasta que llegue a la persona indicada. Así mismo. Porque bueno, Freddy, servicio al cliente. Dos preguntas que una coincide con la otra. Ajá. ¿Dónde? Pero porque ya empezar, no te vayas a reír. Dale.
Oye, hermano, ¿dónde tú decides? ¿Cuándo fue el momento donde tú decidiste decir, ya voy a empezar a estar en la industria, voy a crear mi propia línea? Esa es la primera. La segunda es, ¿qué sentiste cuando le contaste a tu círculo más cercano de que querías incursionar en una industria donde está monopolizada por las grandes empresas? Cuando yo tomé la decisión fue cuando bueno, en ese entonces era mi novia, mi actual esposa, me dijo que el primo hermano de ella era Master Blender. Desde que ella me dijo eso, empecé a registrar la compañía. So, eso fue en abril, como te dije. Y ya, como en junio, yo le conseguí el número de una persona que me ayudó a convertirlo en trademark, en register the brand. Y él me dice, hey, so how long you been in business? Tú sabes, empiezan a preguntarte para registrar la compañía. Y yo empecé, yo no he vendido ni un cigarro todavía, pero la registré en abril. Y dice, porque hay personas que están esperan 2 años, que están haciendo bien, 1 año, que están haciendo bien con la marca y después la registran. Yo no empecé esto para hacer marca. O todo o nada, papá. Jesús, saludos. Y yo, papá. Parece que entonces, para responderte lo que cuando empecé recuerda, cuando yo inicié, yo no tenía anillos. So, yo empecé a regar los cigarros a las personas que yo conozco que son reconocidos en el pueblo, primero. Okay. Casi no me hicieron caso. Wow. Y después ya cuando empezaba la pandemia, que ya ven que todo el mundo me está mencionando, que los DJs, que la mega, que esto, final, vamos a hacer un live. Y yo, ahora vamos a hacer un live. Entonces, tú sabes, yo no, como dice el dominicano, yo no le paré bola a eso y le di para allá. Le dimos, y todavía le seguimos dando. Qué bueno. So, el respaldo no estaba tanto ahí. ¿Qué mejor respaldo que el de uno mismo? Exactamente. Así mismo. Porque si tú no tienes arranque tú mismo, si tú no crees en ti mismo, ¿para dónde vas? Tú puedes tener un army entero detrás de ti peleando una guerra, pero si tú no crees en ti, tú te vas a hacer como la gallina, te vas a hacer claro. Tienes razón. Yeah. So you got to believe in yourself first, you know what I'm saying? Y además, como yo digo, ¿para qué Dios te dio esto? Este es el poder más grande que tenemos nosotros. Así mismo. Tú sabes. Entonces, no. Y mira, que hoy estaba hablando ahí con mi esposa, que ella me dijo que tú le hablas a la gente así, digo, concho. Pero si tengo como 30 llamadas que le hago para que pague, y si el ching es que yo soy bien, like, I'm very straightforward. So yo no maquillo nada. Yo no soy maquillista, ni soy reportero, ni soy yo no hago smoothie, ni nada de eso. Yo digo a la gente lo que hay, ya, pasa. Si no te gustó, rueda. Yo no tengo tiempo para eso. Tienes razón. Yeah, man. Y una de las cosas que la gente hace mucho, que deja que el otro dicte lo que tiene que hacer. Como esperando que el dinero caiga de la mata para que te lo coma. Yeah. No, yo mocho la mata entera, sé que mocharla. Sí, porque hoy en día tú te pones a hablar, te digo mi experiencia propia. Yo soy de Pinar del Río. Desde la cuna, todo lo que se conoce, el 90% es tabaco. Tengo muchas amistades que tienen fábricas, son dueños de marcas. Cuando uno les comenta a ellos, quiero incursionar en esta industria, lo primero dicen, no, está monopolizada,
está en un lugar donde verdaderamente es uno de los mercados más malos que hay. Mucha competencia. Mucha competencia, a ti no te conoce nadie. Igual que a mí no me conocía nadie. Si tú no crees en ti y tu propia inspiración no eres tú, y tú no dices, yo voy a cambiar todas esas palabras, nunca vas a salir adelante. Sí, eso sí. Tú sabes, tu propia competencia no es un mercado donde está monopolizado. Tu propia competencia eres tú mismo. Exacto. Aquí hay una persona que hace tabaco aparte de ti, Roger, ¿verdad? Aquí hay una persona que hace tabaco también aparte de ti. Ok, sí. Yo soy tabaquero. Tú eres tabaquero. Yo soy maestro tabaquero, sí. Ok, tú tienes tu propia marca, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Que te dije que quería que tú me enviaras unos cigarros de tuyo, ¿verdad? Sí, hablamos en privado, correcto. Sí, estamos en eso. Hay algo que yo me di cuenta, ya que ustedes están en el negocio. Y corríjame si estoy equivocado. O sea, ese es mi análisis personal. Cualquiera puede tener cigarro. Sí. Cualquier gato de la calle puede tener un cigarro. Eso sí es la verdad. Nada más tengo que llamarte a ti que tú fabricas cigarros, Roidel, ponme una banda ese cigarro. Sí, eso sí es la verdad. Eso es fácil. Ahora, tú tienes que hacer bulla, o sea, hacer ruido. Nada más no con el cigarro. Por eso fue que tú viste que yo empecé a hacer esto, empecé a hacer lighter, empecé a hacer algo diferente a lo que está en el mercado. Entonces, entonces eso es lo que la trae a ustedes. Porque ya que ustedes son fanáticos del tabaco, del cigarro, concho, mira, eso va con el cigarro, ¿verdad? Sí. Entonces ellos te empiezan a prestar atención, porque como vuelvo y repito, en Dominicana salen unos 300 marcas de cigarro al año. Wow. 300, quizás más, pero eso yo digo 300 en promedio. Maybe una de esas 300, una sola llega. Quizás no llega ninguna. ¿Por qué? Porque creen que nada más con el tabaco, con esto, con bobería. No. Usted tiene que hacer su bulla. Aparte del tabaco, haga su bulla, haga su ruido. Sí. ¿Entiendes? Eso sí es la verdad. Piensa fuera de la caja. Think outside the box. Think outside the box. Mucha gente cree que nada más porque tienen amigos que fuman cigarros, que ellos le van a comprar todos los cigarros de ellos y ellos le van a dar, pero eso no es así. Uno tiene que salir, uno tiene que usar las redes sociales, uno tiene que, como yo te dije a ti, que por eso es que yo te agradezco mucho a ti, porque tú siempre estás ahí en el medio, tú siempre estás, you're always in the lives, tú siempre estás en los lives de la gente. Aunque sea saludo de un prontito. Eso sí es la verdad. Y mira, eso es lo único que uno quiere. And that's it. Porque uno quiere saber. Uno lo aprecia. Uno quiere saber de quién es que uno está fumando los cigarros, de quién es la persona. Well, I'm very accessible. I'm always accessible. Man. So definitely I appreciate that, man. Listen, yo no sé si algunos de los chamacos tienen más preguntas para ti, pero de verdad, se agradece este tiempo que tú cogiste con nosotros. Y mira, si aquí cualquiera de nosotros que podamos hacer algo para ti, estamos disponibles. Igualmente. Este chamaco, man. Igualmente. Bueno, mira, Rafi, déjame contarle una historia, que es una historia bien importante. Ay, Dios mío, aquí viene Dale. Dale. Esperé hablar para final. Dale. Ok, vamos a terminar con esta historia entonces. Mira, yo le digo algo. Uno cuando empieza en la industria lidia lo mismo con clientes, con dueños de marca, con factoría. Hay mucho mundo a tu alrededor y yo me quedé impresionado simplemente cuando yo llamé y se lo dije a él, y no lo digo ahora porque estoy aquí. Le dije, Freddy, tú eres otra cosa. Gracias. No, mi hermano, soy así. Gracias. Cuando yo decidí agregar a mi tienda Espinal, yo lo llamo.
Me dice, oh, ¿cómo estás? Ahí estuvimos hablando. Digo, mira, hermano, quiero agregar tu línea de puro. Me gustaría abrir una cuenta contigo. Me dice, sí, brother, no, eso no es problema. Y empezamos a conversar. Y ustedes no se imaginan dónde él estaba. En Miami. Él estaba al lado de su esposa en el hospital que le Wow. Wow. Look at that, bro. Y me dice, Look at that, en el bro. hospital. Digo, ¿en serio? Me dice, sí, que están preparando aquí a mi esposa, que tú sabes, le van a hacer el parto ahora. Digo, no, bro, pero ¿cómo vas a atender el teléfono en un momento así? Si tú vas a ser padre, tu esposo está en un hospital. En el hospital, ahora de nacer, estábamos hablando de trabajo. Yo dije, este hombre es otra cosa. Eso es la verdad. ¿Cómo te digo? Ahora, si yo hubiera, en el momento que tú me llamaste, me hubiera necesitado ahí, tú sabes. Ellos estaban en su, tú sabes, lo estaban chequeando, tú sabes. Yo estoy un poquito más para acá, tú sabes. Y fue un momento, como quien dice, para quitarme la mente de lo que estaba sucediendo. Porque obviamente no es una situación muy fácil, tú sabes. Yo siempre voy a tomar un momentito. Si no lo puedo coger, te digo, hey, mi hermano, te llamo después. Y siempre te garantizo que te voy a llamar para atrás. Eso es bien importante, bien importante. Te agradece, man. Eso siempre se agradece. Claro. Freddy, if you got any parting words, si quieres decir algo para que terminemos aquí, it's yours, bro. Vamos a bendecir el proyecto que ustedes tienen aquí cuando lo pongan en YouTube. Vamos a bendecir el proyecto, el pensamiento, la idea. Ustedes que están involucrados en el proyecto, sigan para adelante. Yo pienso que siempre tengan un enfoque. Si es en español, manténganlo ahí para las personas que quizá quieren ser parte de algo nuevo, que quisieran ser parte y sentirse parte de algo, porque hay muchas personas que están haciendo otro tipo, como él dice, que uno toma su tiempo para reach out. You know, ustedes hagan lo mismo. Cuando usted ve, hay personas que quieren pertenecer. Sí. Entonces ustedes le dan eso y eso va a ser la diferencia. Gracias, bro. Gracias. Y gracias por tu tiempo, Freddy. Gracias, Freddy. Gracias, man. Hablamos. Muy agradecido. Dale, papá. Hablamos, Fred. Freddy, cuídate, man. Thank you. Hablamos. Thank you guys. Thank you all, man. Gracias a ustedes por tenerme. Thank you. Okay. Yeah.